Buenas, buenas, buenas. Estamos en directo, creo. ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo andamos? Muy buen lunes para todos ustedes, muy buen comienzo de semana. Vamos a tener una charla muy potente con un compañero que sabe muchísimo de esto de la calistenia y que es un crack realmente en todos los ejercicios estáticos brutales, como por ejemplo handstand, planche lean. Y bueno, vamos a dejar que él mismo nos cuente ahora. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, bastante bien, tío. Contame, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas con los entrenamientos? Yo tengo una barra de estas típicas de aquí de las que pones en las puertas, en los marcos de puertas, pero claro, no es lo mismo ni para hacer muscle up ni nada. Por ejemplo, la barra está aquí y el techo está aquí, entonces muscle up imposible, tío. Claro. Y pues, dominadas normales y tal, dominadas sí, muchísimas, pero ya trucos como tal, nada, se podía hacer en casa. No, me imagino. A lo sumo hacer el front y todo lo que son todos los levers, back lever y demás. Eso, tío, porque no hay mucho espacio en el pasillo y el front ya te dabas con una puerta, ¿sabes? Entonces ya, si te ponías totalmente horizontal, ya te dabas con la puerta. Entonces, igual, vos te animarías, digamos, porque no sé qué tan confiables son esas barras extensibles. El hecho de ponerte en front y, no sé, llega a pasar algo y vos te caes de espalda. Mira, yo por ejemplo, todas las veces que me he subido no ha pasado nada. No, ni se ha caído ni nada. Otra gente que la ha utilizado tampoco, pero sí que pasó una vez que vinieron unos amigos nuestros, se colgaron en ella y hizo como un mal movimiento, un mal gesto, no estaba acostumbrada a estar en una barra ni nada, hizo así y como que hizo demasiada fuerza, pero como para adelante, y se quitó y se cayó y justo la cogí yo en el vuelo. Pero ya te digo que igual, para según qué movimientos yo no me atrevo a hacerle ahí. Por ejemplo, un front, que caigas justo se desenganche y caigas de espaldas, uff, la verdad que madre mía. Y en la cuarentena, qué procedimientos seguías para, por ejemplo, entrenar el handstand? ¿Vos ya lo habías obtenido o lo fuiste desarrollando en la cuarentena y lo perfeccionaste? Sí, bueno, mira, yo el handstand le tuve, bueno, ya le tengo desde hace muchos años. Yo hace más o menos cuatro años y medio estaba preparándome para competir en Street Workout. Y la verdad que le daba mucha caña a los estáticos, al handstand, a las planchas, al front, todo esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó, por ejemplo, yo estaba entrenando para una competición que había aquí en Santander, en Cantabria, a nivel de que luego era una stage y luego a nivel de clasificarte pasabas al campeonato de España, ¿no? Por así decirlo. Y sí que me pasó que, por ejemplo, estaba con la full planche y la intenté con la yema de los dedos. La intenté sacar con la yema de los dedos solo para la competición. Y ya de tanta fatiga que le daba a los entrenamientos, por ejemplo, yo me ponía a entrenar como 3 veces diarias o así, le daba muchísima caña, la verdad. Se me fue el peso, el contrapeso contra la muñeca y me lesioné. Entonces estuve 2 años lesionado de la muñeca. Y sí que tenía el handstand y lo iba entrenando, pero no podía hacerlo con tanta intensidad como lo hacía antes. Entonces ese es un movimiento que saqué hace bastante tiempo, pero que lo he ido manteniendo y luego entrenando más, por así decirlo, cuando he podido. Claro, ¿y te costó mucho pasar la plancha del piso a obtenerlo de la paralela y luego en la barra, en una sola barra, digamos? Sinceramente me costó menos sacarla en las paralelas que en el suelo. Primero lo trabajé mucho en las paralelas y, por ejemplo, hacía el handstand y luego iba bajando a plancha. Entonces ahí la straddle sí que, por ejemplo, bastante bien. Sí que había veces, pues eso, lo que te digo, que igual de los codos de sobreentrenamiento o lo que sea, sí que me costaba mantenerlos rectos, pero cuando estaba fresco ningún problema tenía. Pero ya te digo, por ejemplo, sí que me costó bastante menos sacarlo en las paralelas que luego en el suelo. En el suelo sí que ya luego lo hice, pero yo tenía un hándicap bastante grande que era la flexibilidad, tío. Yo era un tronco.
Y la verdad que lo estoy notando muchísimo en el tema de flexibilidad, tío. Lo estoy notando muchísimo a la hora de, por ejemplo, hacer un estático o hacer cualquier movimiento. Lo que es tener ya una flexibilidad un poco más avanzada, que te da mucho para poder aguantar mejor los movimientos y todo. Entonces yo creo que es algo fundamental que hay que tener y que antes no le daba pero nada de importancia, y nada, o sea, era algo que ni entrenaba y pues otro fallo. Al final vas sumando fallos y lo que conviertes es una lesión. Entonces... Y con respecto a eso, ¿hay alguna parte, digamos, que vos te enfoques más a desarrollar la flexibilidad? Por ejemplo, más enfocado a la parte de los hombros y la parte de las muñecas, ¿o haces flexibilidad en general? Sobre todo yo enfoco ahora mismo la flexibilidad en los isquios, en el acortamiento de isquios, porque al final lo veo bastante importante. Por ejemplo, tú vas a hacer la subida a handstand y de ponerte las piernas aquí a no poder ponértelas hay un mundo. Entonces es sobre todo lo que estoy trabajando ahora, para luego poder dar el impulso y poder subir perfectamente, ¿sabes cómo? Claro, para hacer el V-sit, del V-sit pasar al handstand. Eso es. Y por eso es eso, que sobre todo estoy entrenando pues los puntos débiles que más tenía antes. Sí que es verdad que la movilidad de hombros también me fallaba mucho, pero sobre todo lo he ido entrenando y ahora eso no tengo ningún problema. Al final es un punto muy clave en la calistenia que la gente no tiene en cuenta, la flexibilidad. Yo fui el primero que la pasé por alto y al final movimientos que igual estás constantemente intentando sacar, al final te centras igual en trabajar un poco más la flexibilidad y acabas saliendo solo. Porque te falta eso. Igual, yo siempre digo que al final todo es un conjunto. Y si tú tienes pues fuerza, tienes flexibilidad, tienes potencia, tienes todo, al final eso es un cómputo que hace como un todo, tío, y salen mucho mejor las cosas. Si solo tienes fuerza, por ejemplo, pues no vas a poder abrir tanto las piernas en una straddle. Al final es una buena progresión para sacar la straddle, el poder abrir más las piernas, luego irlas cerrando más y más, hasta que sacas la full planche. Yo directamente no abría mucho las piernas, no tenía la flexibilidad necesaria y la saqué con las piernas bastante cerradas, lo que pasa que tardé mucho más. Entonces lo sacas así y luego ya sí que pasé a la full planche, pero ya te digo, es algo que al final, sobre todo, lo que necesitas es flexibilidad. Y también de cara a que en los movimientos estáticos, yo creo que se producen muchísimas contracciones que si no tenemos el músculo con la elongación necesaria y lo vamos estirando y lo vamos flexibilizando, al final eso se va cortando hasta que generas una grave lesión. Te pregunto, ¿qué tips podrías tirar vos o que te sirvieron para entrenar el handstand? Mira, pues sinceramente el handstand, sobre todo como lo saqué, fue con las típicas paralelas estas de suelo, que ponemos en el suelo, los típicos agarres, pues ahí haciendo progresión de tirar para adelante y para atrás. Y al final, por así decirlo, forzabas a los hombros a cada vez tener más fuerza, hasta que un día subí. Pero sobre todo los tips que recomendaría son empezar pues eso, cogiendo fuerza de hombros, cogiendo también igual haciéndolo un poco contra la pared, despegando un poco los pies, ahí para ayudar a la alineación correcta. Pero sobre todo para la fuerza, yo lo que aconsejo, por ejemplo, en las progresiones que estoy subiendo ahora en Instagram, es en trabajar bien la fuerza de hombros, en dejarnos balancear, por ejemplo, como podemos hacer la ranita. Por ejemplo, pues hacemos la ranita y metemos las piernas por dentro, aguantando ahí la bajada. Eso ya sería una progresión para handstand, que es de los que tengo ahí en los vídeos que voy subiendo. Y luego, por ejemplo, pues sería balancearnos así, ir aguantando y poco a poco que vayan cogiendo más fuerza a los hombros, más luego combinando con hacer el pino contra la pared, ir también despegando un poco los pies y así, para tener la alineación correcta. Al final, pues vas sumando, vas combinando y vas saliendo, yo creo. Y al referirte, al hacerlo en cara y contra cara, ¿te referís a hacer pino contra la pared con el pecho apoyado y luego cambiar contra la espalda apoyada?
Sí, lo podemos hacer de las dos formas. Yo, por ejemplo, lo que digo es sobre todo la espalda contra la pared y el despegar para ir luego aguantando ahí. Y, por ejemplo, también una buena progresión sería también hacer flexiones a pino desde ahí. Cogemos y aguantamos un poquito, aguantamos un poco más y en plan hacemos la flexión y al final todo lo que es el tema de los hombros se va fortaleciendo mucho. Entonces luego para subir el handstand, por ejemplo, a mí me cuesta mucho menos subirle a fuerza, porque ya cogí la costumbre de hacerlo así, solo con los brazos, solo con la fuerza de los brazos, a dar el pequeño impulso que se suele dar en plan para subir en plan una pierna y luego la otra. Y el handstand en una sola barra, ¿qué opinas? ¿Pudiste ver que lo puede hacer? Se ve que bastante... En una sola barra te refieres a una barra recta y el handstand ahí, ¿no? Exactamente. Sí, yo mira, por ejemplo, yo les recomendaría empezarlo a trabajar sobre todo con una barra pequeña abajo, o sea, con las paralelas pequeñas desde abajo y coger y ponerlas en vez de aquí, pues cogerlas aquí, ¿no? En plan poner la barra recta y ya desde el suelo irlo practicando, ir cogiendo primero tensión de hombro, lo que hemos estado hablando al final, la progresión, balancearnos un poquito, aguantar y cada vez ir subiendo un poquito más hasta que al final tengamos la fuerza necesaria para subir. Si por ejemplo pasa que nos vamos para adelante, pues justo soltar un brazo y pasar como por el lateral del cuerpo, ¿sabes? Si por ejemplo lo cogemos aquí, pues soltamos este y vamos por el otro lado, para no darnos la vuelta y por ejemplo quedarnos de espaldas, como puede pasar. Y con respecto a la plancha, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuánto tiempo te llevó a vos sacar la plancha? La plancha la verdad que fue durilla, la verdad. Más o menos, a mí en mi caso me costó sacarla 2 meses y medio. 2 meses y medio, 2 meses y medio desde que empecé a hacer calistenia. Pero ya te digo, sobre todo sí que tenía bastante dolor en los codos, lo que he comentado antes, de estar tirándola cada día y haciéndolo cada día sin conocimiento ninguno, la verdad, porque en ese momento pues entrenabas por entrenar, por decir, bueno, pues mira, quiero sacar esto y cuanto antes mejor, y así no son las cosas, hay que hacerlo progresivamente, poco a poco, dejando descansar al cuerpo. Yo no le dejaba descansar, entonces era un fallo bastante gordo, y al final es eso, tío, que por ejemplo, el sacarla con brazos rectos, bien, tenía que estar muy fresco y tenía que estar, por ejemplo, sin nada de dolor de codos ni de tendones, pero luego, por ejemplo, sí que hacía muchas progresiones de, por ejemplo, flexión y subir, porque ahí no estaban los codos todo el rato extendidos y sufrían menos los tendones. Un subir en straddle, bajar, apoyar los pies, hacer una flexión y volver a subir. Sin apoyar, en plan así. Solo coger y en estrada de buen full, subir y bajar ahí. Extendiendo lo que se pudiera, porque ya tengo los codos y tal, pero sobre todo la trabajaba así. Y para obtener las primeras progresiones en TUC, las primeras progresiones en straddle, ¿vos arrancaste primero entrenando mucho desde el TUC para pasar a un straddle, por ejemplo, o lo hiciste directamente en straddle, pero con bandas elásticas que te ayudaban? ¿Cuál pensás que es más efectivo? No, mira, con bandas elásticas no he trabajado nunca, la verdad. Con bandas elásticas nunca me he puesto con ellas, en plan con la straddle ni con la full. Sí que las he usado para otros movimientos, como puede ser, por ejemplo, el front. El front sí que lo utilicé varias veces con la banda elástica, pero, por ejemplo, con la straddle y con la full nunca. Ya te digo, sobre todo cuando empecé a sacarla y empecé a aguantar bien, era cuando bajaba de handstand, por ejemplo, de unas paralelas, e ir bajando poco a poco la bajada y quedarte ahí. ¿Y recomendás, por ejemplo, porque esto me está pasando a mí también y ahora también lo puedo recomendar, avanzar a poco, digamos, tratando de desarrollar al mismo tiempo fuerza, tanto con flexibilidad, pero en todo el cuerpo, digamos, de forma general, no esperar a, por ejemplo, llegar a querer hacer la plancha straddle y ahí recién darme cuenta que me falta flexibilidad en la muñeca y ahí recién desarrollar la flexibilidad en la muñeca. Si no, comenzar a poco. Entonces, bueno, cuando quieras sacar algún ejercicio, por ejemplo, el efesto, que exige muchísima flexibilidad en la muñeca, ya la haya entrenado. Entrenás ir así, de a poco, a la par.
Sí, totalmente. Al final, como he comentado antes, el cuerpo es un todo y hay que irlo entrenando poco a poco, todo, la fuerza, la flexibilidad, porque al final si trabajamos muchísimo la fuerza, es como lo que he comentado antes, si trabajamos muchísimo la fuerza, lo que hacemos es todo el rato estar acortando, 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 acortando. Va a llegar un momento que esté tan acortado el músculo que nos cueste muchísimo más flexibilizarlo, estirarlo y todo. Entonces al final, como te decía, la acumulación de toda esa tensión puede desembocar en una lesión, pararnos y así. Entonces, aparte de que no consigamos sacar ese movimiento porque nos falta flexibilidad, puede desembocar en una lesión. Entonces, lo que haría es sobre todo trabajar de poco a poco todo. Claro. Entonces, es sobre todo lo mejor, porque al final llegas ahí a la plancha, como has dicho tú, a la full plancha, a lo que sea, te das cuenta de que no tienes suficiente flexibilidad en las muñecas para hacerlo. Pero es que seguramente te des cuenta ahí, pero lo que tengas es una contracción brutal de ya todos los movimientos que has tenido que hacer y todo para llegar a esa tensión. Entonces al final lo que yo recomiendo desde el principio es que cada vez que acabemos un entrenamiento, cada vez que acabemos una sesión o lo que sea, estiremos bien, igual no justo en el momento que acabamos de terminar porque están los músculos muy tensos, hay que dejarles descansar un poco y tal, pero sí que por ejemplo meterle alguna sesión entre esa semana para solamente estirar y solamente movilizar. Y sobre todo es eso, que yo lo que veo también muy importante, el tema de la movilidad. La movilidad, los rangos de movilidad son súper importantes, porque al final de poder levantar el brazo hasta aquí a poderle levantar hasta aquí es un mundo. Y hay mucha gente que empieza en la calistenia, yo lo he visto, desgraciadamente muchísimas personas, que no pueden subir el brazo completamente recto. Al final, para el handstand es lo peor, porque al final si vas a hacer un pino aquí, no tiene sentido. O sea, al final tienes que buscar sobre todo la línea recta, porque si no vas a cargar muchísimo todo el tema de los trapecios y todo el tema de la parte anterior. Entonces, sobre todo, yo lo que recomiendo es eso, trabajar movilidad, estiramientos y hacerlo todo de poco en poco, lo que te decía. Con respecto a enfocarse en desarrollar un mismo ejercicio, por ejemplo, si yo solamente me enfoco en desarrollar la plancha, que bueno, es un movimiento, es un ejercicio muy, muy interesante, muy enfocado al empuje, que requiere una gran protracción escapular. Si yo solamente me enfoco en desarrollar la plancha y mi obsesión es solamente desarrollar la plancha, puede ser que como entrene solamente eso o mucha plancha, mi cuerpo, digamos, se modele de tal forma que yo de por sí tenga una protracción escapular así por defecto, como postura. Totalmente, y además es algo que me pasó gravemente a mí, que solo me enfocaba en ejercicios como la full, como la plancha, pero no me enfocaba en trabajar la parte posterior, trabajar todos los músculos que se quedan inhibidos y al final es un error muy grande, porque al final estos músculos les estamos trabajando a diario, son músculos que tienden a cortarse, son músculos que al final tú estás haciendo la full planche o lo que sea y estás creando una tensión brutal, pero brutal, y lo que te va a acarrear es que la postura se te vaya para adelante, la típica posición de croissant que podríamos decir. Entonces, todo eso va a desembocar en que tengas mareos, que tengas contracturas cervicales, que tengas muchas cosas que al final puedes evitar haciendo un buen trabajo de compensación. Entonces, yo no me enfocaría en solo trabajar un ejercicio, sino en trabajar todos. Por ejemplo, un ejercicio que yo veo muy muy bueno son dominadas a front, porque al final es un ejercicio que estás trabajando la parte posterior brutalmente. Y es un ejercicio que si, por ejemplo, te vas a enfocar muchísimo en hacer la full planche, no vas a poder sacar. No vas a poder sacar porque al final vas a estar así y no vas a poder. Al final es eso lo que estamos diciendo. Si vas a trabajar muchísimo la protracción, tienes que trabajar muchísimo la retracción también. Y sobre todo yo trabajaría con más ímpetu la retracción que la protracción, porque al final el ir así lo vemos muchísimas veces. Yo he tenido hipercifosis y yo era una persona que iba así, que tenía las dorsales abiertas todo el día y que no podías mantenerlo para atrás. Ahora todo lo contrario, ahora lo que me cuesta es llevar las dorsales para adentro, o sea, para afuera. Entonces,
sobre todo es lo mejor. Al final la espalda tira para atrás y te hace esa fuerza compensatoria que necesitas para desarrollar todos los movimientos de calistenia al final. Porque si te enfocas en solo los movimientos que trabajas la parte anterior, al final es eso, que vas a tener la postura fatal, vas a tener mareos, vas a tener vértigos, no vas a poder entrenar muy bien porque al final estás entrenando, te van a dar mareos y al final cuando te dan mareos, a no ser que digas, bueno, pues me dan igual los mareos, sigo entrenando. Pero sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no nos tendríamos que enfocar nunca solo en un ejercicio, porque al final te enfocas solo en un ejercicio y estás perdiendo toda la progresión de los demás. Además, cuando vos quieras llegar al ejercicio y querés obtener otro después, bueno, vas a tener que hacer todo de vuelta un camino y tu cuerpo va a tener que remoldearse e incluso puedes perder incluso ese ejercicio que ya obtuviste. Totalmente. Esta forma de remoldearse. Totalmente. Y luego hay gente que, por ejemplo, tiene mucho miedo a entrenar las piernas, que solo entrena la parte superior y al final el cuerpo es un todo y hay que entrenar todo igual. Porque al final la compensación que tengas de arriba a luego abajo, al final las piernas es lo que utilizamos todos los días, para andar, para todo. Y es lo que te va a generar también una estabilidad. Por ejemplo, la pistol squat, como no tengas una buena fuerza en las piernas o, por ejemplo, tengas una buena estabilidad del glúteo medio, no te va a salir. Y es un ejercicio también muy básico de la calistenia, entonces... ¿Y vos recomendás, por ejemplo, entrenar las piernas para crear fuerza? ¿O si nosotros creamos hipertrofia en las piernas, eso dificultaría mucho la mantención en estáticos? Sí, a ver, dificulta en cierta medida la tensión en estáticos, pero al final yo creo que hay que trabajarlas igual, porque al final luego, aunque nos cueste, también vamos a sacar más fuerza de arriba. Por así decirlo, yo también recomiendo muchas veces entrenar con lastres en los tobillos. Y al final es eso, que el tener las piernas, yo qué sé, muy chiquitas, o sea, muy chiquitajas o muy delgadinas o que tengan poco peso, sinceramente, a ver, dentro de unos baremos, digo yo, porque al final el tener la pierna así y el cuerpo así, aparte de no ser estético, yo creo que no es sano. Porque al final es eso. Si por ejemplo no tienes pierna o no tienes fuerza en las piernas, es algo que vas a llevar en tensión todo el rato porque vas a andar con ellas todo el rato. Entonces son músculos que vamos a utilizar sí o sí. Entonces yo creo que es importantísimo entrenarles, igual que todo. Tengas el estático mejor, le tengas peor. Si por ejemplo la full planche te cuesta más teniendo unas piernas grandes, pues bueno... Aprende a vivir con ello, o sea, aprende a tener esa fuerza para levantar esas piernas. Yo al final es lo que digo, si lo que queremos es llevar a nuestro cuerpo al control máximo, a hacer lo que queramos con él, tiene que ser con todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho entrenar con lastre. Y por eso vos recomendás entrenar siempre pierna en rango de fuerza y no tanto en rango hipertrofia, ¿o eso es indistinto? Bueno, eso sería un poco más distinto. Yo creo que al final hay que trabajar todo. Hay que trabajar la fuerza, pero también un poco de hipertrofia, por lo que te he dicho antes. Igual no tanto el tener el cuerpo muy la parte superior muy grande y tener las piernas enanas, porque al final es que eso, aparte de no ser nada estético, que haya mucha gente que no le gusta, que busca la estética, aparte de si quitas la estética, yo creo que es algo que al final hay que trabajar también la hipertrofia, la masa muscular, todo. Entonces yo veo que hay que estar completos, tanto de piernas como de arriba. Quiere competir, pero que solamente está entrenando para estáticos, porque es lo único que puede entrenar ahora en cuarentena desde casa. Vos decís que pueden competir tranquilamente, sin que tengan muchos dinámicos. A ver, dependiendo, a nivel de competición, dependiendo de muchas cosas. Ahora mismo el nivel de tensión es muy alto, entonces si quieres competir en tensión te tienes que poner muy a fondo la tensión, pero si quieres un poco más en plan en style y combinando todo, pues al final tienes que combinar todo. Si lo haces de modo de competir, sí. Si lo haces modo recreativo, lo que quieras. Yo recomendaría, si te gustan los estáticos, trabajar los estáticos.
Estupendo, entonces sí, al final reducimos en esto, digamos, que uno pueda enfocar su entrenamiento a lo que más le llama, a lo que más se siente cómodo y a lo que más le gusta. Totalmente. Que digo que entonces perfecto, que al final, tío, el estar en cuarentena, pero el poder trabajar los estáticos, al final es como algo genial porque no paras en sí, digamos, en plan de entrenar. Al final los estáticos les puedes trabajar y les puedes ganar en plan esa fuerza que puede faltar o puedes fortalecer esos puntos débiles que no te dejan hacerlo bien o lo que sea, tío. Entonces, al final es lo bueno que tienen esos ejercicios, que los puedes hacer donde sea y como sea. Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, la verdad, por atendernos. Ha sido todo un placer, Johnny, de verdad. En plan, ha sido un rato muy agradable. Así que muchísimas gracias realmente. Te deseo los mayores éxitos y bueno, a seguirle metiendo con el yoga y con los emprendimientos que estés realizando ahora. Perfecto, Johnny. Venga, un abrazo, tío. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.